Hola, soy Josías Talavera y les voy a hablar sobre el triángulo de Pascal o Tartaglia. ¿Qué es? El triángulo de Pascal es un triángulo de números enteros, infinito y simétrico. Se empieza con un 1 en la primera fila y en las filas siguientes se van colocando números de forma que cada uno de ellos sea la suma de los dos números que tiene encima. Se supone que los lugares fuera del triángulo contienen ceros, de forma que los bordes del triángulo están formados por unos. Aquí solo se ve una parte. El triángulo continúa por debajo y es infinito. ¿De dónde surge? El triángulo de Pascal o Tartaglia tiene un origen, como muchos otros casos, muy anterior al de estos dos matemáticos. Se tienen referencias que data del siglo XII en China. De hecho, algunas de sus propiedades ya fueron estudiadas por el matemático chino Yan Hui, siglo XIII, así como el poeta persa Omar Khayyam, del siglo XII. El que se le asocia al nombre del filósofo matemático Pascal se debe a que el francés escribió el primer tratado sobre el triángulo. Lo de Tartaglia viene porque el italiano fue de los primeros que publicaron en Europa. Números combinatorios. El número combinatorio n sobre m, que representa el número de grupos de m elementos que pueden hacerse entre un conjunto de n, por ejemplo 4 sobre 2, nos da el número de parejas distintas que podrían hacerse en un grupo de 4 personas. Se encuentra en el triángulo fila n más 1 en el lugar m más 1. Podemos saber que el número de parejas posibles que decíamos antes es 6 si miramos el tercer número de la quinta fila. Esto hace que el triángulo sea útil como representación de estos números y proporciona una buena forma de intuir sus propiedades. Por el contrario, a la fórmula de los números combinatorios se le puede dar el carácter de fórmula general del triángulo para saber, sin necesidad de construir todas las filas anteriores, cuál es el número que ocupa un lugar determinado. Otras de las muchas propiedades del triángulo de Pascal son los números poligonales, números primos, la suma de los elementos, sucesión de Fibonacci, potencias de 11, el stick de hockey y el triángulo de Sierpinski. Números poligonales. ¿Podrías decir qué sucesiones son las que forman las diagonales del triángulo? Las primeras de la izquierda y la derecha no son más que unos. Las segundas forman la sucesión de los números naturales. ¿Y la tercera y la cuarta? En la diagonal tercera marcada aparecen los números triangulares, pero además en la inmediata inferior aparecen los números tetragonales, es decir, los que forman las pirámides triangulares cuyos pisos son a su vez números triangulares. Los números cuadrados se encuentran en el triángulo de Pascal recorriendo a la misma diagonal que en el caso anterior. Construimos cada uno sumando dos números triangulares consecutivos. Eso nos proporciona 1, 4, 9, 16, etc. De hecho, por este método recurrente podemos construir todos los números poligonales, y en este sentido están presentes en el triángulo de Pascal. Números primos. Si el primer elemento de una fila es un número primo, todos los números de esa fila serán divisibles por él, menos el 1 obviamente. Así en la fila 7, que contiene 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 y 1, los números 7, 21 y 35 son divisibles por 7. La suma de los elementos. La suma de los elementos de cualquier fila es el resultado de elevar 2 al número que define a esa fila, como se muestra en el ejemplo. Sucesión de Fibonacci. La serie de Fibonacci puede ser encontrada también en el triángulo de Pascal, dividiendo al mismo según las líneas que demostramos en el diagrama. Los números atrapados entre ellas suman cada uno de los elementos de esta sucesión. Recordemos que esta sucesión, que por cierto se construye de manera similar al triángulo de Pascal, es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Potencias de 11. Podemos interpretar cada fila como un único número si la fila está formada por números de un solo dígito, basta unirlos. En el caso de la fila 2 tenemos 1, 2, 1, o sea 121 es igual a 11 elevado al cuadrado. Cuando los números de la fila constan de más de un dígito, se reparten para formar el número final como se observa en el ejemplo siguiente para la fila 5. El stick de hockey. Cualquier diagonal que empiece en un extremo del triángulo y de la longitud que sea cumple la siguiente propiedad. La suma de todos los números que la integran se encuentra justo debajo del último de ellos, en la diagonal contraria. El triángulo de Sierpinski.
El curioso dibujo que se forma al pintar de negro los números impares del triángulo y de blanco los pares recuerda al triángulo de Sierpinski, un famoso conjunto geométrico, un fractal determinístico que se puede construir a partir de cualquier triángulo. El triángulo de Pascal tiene muchísimas otras cosas las cuales se pueden mencionar, pero hasta aquí concluirá mi video. Muchas gracias por su atención.